Listo, vamos a revisar en esta sesión los tipos de compras. Hay una serie de clasificaciones que se puede hacer con las compras. Vamos a revisarlas ahorita para que más o menos vean cómo se pueden clasificar estas. Entonces, como hablábamos ahí, pues hay diversas clasificaciones o tipificaciones de las compras. Obedecen pues al cambio de rubro, es decir, cómo se ve en un tipo de negocio o en otro. El factor que utilizan para su clasificación pues puede ser por monto, por lugar de procedencia, por forma de envío, por la actividad a la que están destinados, etc. Perdón, según eso lo que les propongo es básicamente por el tipo de procedencia, ¿verdad? Y nosotros podríamos estar categorizando las compras en dos: compras locales, ¿verdad?, y compras internacionales o por importaciones. ¿Qué características tienen? Pues básicamente en las compras locales tenemos las ventajas de que los tiempos de entrega son mucho más rápidos, pues porque cuando tenemos los proveedores aquí en el territorio nacional, pues es mucho más fácil de surtir cualquier tipo de pedido que se tenga, que si de repente digo yo, bueno, lo tengo que mandar a traer a China, de ahí, aparte del viaje que toma, que venga hasta acá, por el tipo de transporte que se utilice, ya sea aéreo, marítimo, además todas las demás cuestiones que involucra esto, entonces es un poco más lento. Hay una menor cantidad de trámites asociados, puesto que, por ejemplo, acá solo se hace la cotización, la compra-venta ya estuvo. En el caso, por ejemplo, de las ventas o de las compras, perdón, que se realizan de forma internacional, pues hay que hacer un proceso de nacionalización, se le llama, que es al hecho de que pase este producto por aduana, que se ingrese al país, de ahí que entonces se paguen los aranceles respectivos, que se tasen los aranceles respectivos, y en algún momento pues hay que hacer alguna valoración en cuanto a algún registro sanitario o alguna otra cuestión por el estilo, pues hay que documentar bien todo eso, hacer las pruebas, y en todo caso son productos ya en los que nosotros tengamos que someterlos a alguna prueba físico-química, biológica, etcétera. Entonces, hay muchas más trámites, hay muchas más vueltas que tenemos que hacer para un producto perdón, por nacionalización, que por un producto local, que ya lo tenemos acá, que solo da por compra y eso, pues emiten las facturas y no pasa nada. Claro, probablemente vamos a tener nuestros controles de calidad internos y toda la cuestión, pero hay mucho más trámite, digamos, en intermediarios que tenemos que hacer para la parte de las compras internacionales. Tiempos de respuesta ante reclamos pues son mucho menores, inclusive son procesos tal vez un poco más eficientes, porque en el caso, por ejemplo, de que yo tenga alguna situación con un producto en China, por ejemplo, lo más probable es que no me van a decir, mire, ¿sabe qué? Mándeme de regreso el producto y se lo vamos a cambiar. Al final es complicadísimo, pues, porque habría que volver a pagar un flete para enviarlo hacia allá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, hay que hacer un montón de actividades más que de alguna forma implica mucho más tiempo, ¿verdad? Entonces, pónganse en ese caso, muy probablemente lo que nos va a decir el proveedor chino es, bueno, descártelo y yo se lo repongo en el siguiente envío. Pero ¿qué implica eso? Que si yo necesitaba ese producto para allá, muy probablemente me voy a quedar a cero, pues, o no voy a poder suplir esa necesidad porque mi proveedor me va a volver a hacer un envío, pero no me va a hacer un envío
por 2 productos o 4 que me salieron malos, ¿verdad? Así que va a esperar hasta que vuelva a poner la siguiente orden de compra, que haga el siguiente pedido, ¿verdad? Y en ese momento me lo va a reponer. Entonces, ¿qué sucede? Voy a correr el riesgo en algún momento que yo me quede desaprovisionado, o en algún momento me va a tocar pues aumentar mis inventarios con tal de poner aunque sea otro pedido pequeño, o si no digo yo, bueno, me lo voy a jugar ya y entonces pido para 2 meses, ¿verdad? O para X cantidad de periodo más, y entonces yo sé que mis inventarios van a estar hasta el tope, ¿verdad? En mi empresa, por la necesidad de no quedarme desaprovisionado, ¿verdad? Y que muy probablemente pueda que suceda dependiendo de cuáles sean los tiempos de envío. Y luego, la otra ventaja que tienen las compras locales es que los volúmenes de compra pueden ser más pequeños. ¿Verdad? Al final, ¿se acuerdan que hablábamos en las sesiones anteriores? O no sé si lo habíamos hablado con ustedes, pero ¿por qué yo esperaría o por qué yo querría tener inventarios más pequeños en mi empresa? A ver si alguien me puede responder esa pregunta. No sé si ya se la había hecho. ¿Alguien? Hola. Dice por ahí, si puedo repetir la pregunta. Sí, claro que sí. ¿Por qué yo querría tener inventarios más pequeños en mi empresa? ¿O por qué querría hacer mejor compras más pequeñas y repetitivas en vez de tener inventarios en mi empresa? Costos de almacenamiento, caducidad, por el costo de tener el inventario. Por la rotación de los inventarios, sí, porque en algún momento se me puede quedar algún producto que ya lo tenga por ahí, que de repente ingresó, y fue de los últimos que yo iba a consumir, pero de repente ingresó más producto y ya no le di prioridad a ese que tenía más tiempo, entonces se hace más viejo. Por el costo de mantener el inventario, por ejemplo, si estamos con productos refrigerados, pues obviamente voy a tener que gastar en energía eléctrica y demás insumos para poder mantenerlo con las condiciones de almacenamiento necesarias, ¿correcto? Correcto, entonces muchas de esas observaciones pues, son precisamente las razones por las que yo quiero tener tanto inventario, que de repente se peló el montacarguista y andaba corriendo con todo y le pegó a un rack y lo botó y me botó todo el inventario. Entonces yo como, oh, ¿para qué lo tenía aquí? Mejor se lo hubiera dejado a mi proveedor. ¿Verdad? Entonces todas esas situaciones al final pueden ser mucho más beneficiosas, o hacer mucho, que sea mucho más beneficioso el que nuestro inventario sea pequeño, ¿verdad? Entonces, las compras locales nos facilitan esa situación porque de repente no hay tanta restricción para poder comprar, ¿verdad? Como sucede con los productos internacionales, ¿verdad? Donde me dicen, no, mire, pues sí, yo le puedo mandar, pero va a tener que pagar el filete por el contenedor completo, ¿verdad? Ahí va a ir vacío, solo con 200 unidades, ¿verdad? Cuando le caben 3.000. Y entonces es como, pucha, que voy a desperdiciar todo ese espacio. Y el costo de ese flete se va a dividir entre las 300 unidades que traigo. Entonces, obviamente, el costo que absorbe el producto por el transporte va a ser mucho mayor, ¿verdad? De igual forma, van a haber varias cuestiones asociadas, ¿verdad? En que, por ejemplo, no tengo el suficiente espacio para el almacenaje, y entonces
a tener proveedores locales o hacer compras locales es mucho más beneficioso para mí porque puedo pedirle justamente lo que necesito, ¿verdad? Ahora, ¿qué ventajas puede ofrecernos, por ejemplo, las compras internacionales, ¿verdad? Y empezamos a hablar de que al tener un mercado internacional, ¿verdad?, una serie de proveedores, pues va a ser mucho más diversa la cantidad de opciones que voy a tener que en el mercado nacional. ¿Vea? Y eso, por ejemplo, podrá ir asociado al tipo de país. ¿Vea? Por ejemplo, aquí en El Salvador, probablemente proveedores de cálculos materiales brutos de metales, no tenga demasiados proveedores aquí, ¿verdad? Pero a nivel internacional sí, allá en aquel país donde hay cierta mina de esto, donde se procesa esto, etc. ¿Verdad? Entonces, aunque yo quisiese comprar nacional, pues solo voy a tener la opción de uno proveedor o dos que están aquí, ¿verdad? Mientras que a nivel internacional voy a tener un gran abanico de posibilidades y que probablemente inclusive me pueda salir mucho más barato que comprarle a los proveedores de acá, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si es un producto que no se desarrolla en el país, ¿verdad?, o en la región donde yo estoy queriendo adquirirlo, probablemente me dé mejores precios al comprarle por volumen de forma internacional a, al proveedor del país donde realmente se produce eso, que de repente comprarle a un comercializador aquí en el país que ya viene acarreando los diferentes incrementos de precios de todas las estadías que ha ido haciendo ese producto, el, el que lo produce originalmente hacia después lo envía a una oficina regional y ahí se lo trae con el distribuidor aquí nacional y ahí se va con vendedor minorista, ¿verdad? Entonces cada uno se va quedando con una tajada más de esa ganancia, de ese costo, ¿verdad?, que estamos absorbiendo nosotros, ¿verdad? Entonces, y al final el proveedor nacional solo me dice, va, mire, aquí está este precio, ¿verdad? Pero si yo le compro directamente al de la fábrica, me dice, mira, usted evitas todos los costos de esa cadena de intermediarios que vieron ahí si me lo compras a mí, ¿verdad? Entonces, por ahí podría ser una buena opción, ¿verdad? Eh, Costos de insumos más bajos, ¿verdad? Es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Algunos convenios, algunos tratados de libre comercio que se pueden tener con algunas regiones, puede hacer que en algún momento sea mucho más conveniente que comprarle a algunos productores nacionales, ¿verdad? De repente, tal vez hay alguna empresa china que está haciendo algo similar a lo que se está haciendo aquí en un proveedor nacional, de ahí aunque el proveedor nacional lo tenemos aquí nomás, pero si yo compro los volúmenes adecuados, el producto chino no puede quedar mucho más barato, y eso sucede, pues, y al final es una ventaja para quien está comprando, ¿verdad? Puede ser también por la especialización de los proveedores, que de repente yo diga, bueno, mire, aquí me pueden hacer este producto, pero es una manufactura así medio dudosa, ¿verdad? Porque se están inventando, están empezando a probar con este tipo de productos, ¿verdad? Pero los propios fabricantes son eh, europeos, ¿verdad?, o son asiáticos. Entonces, si les compro directamente a ellos, me garantizan que el acabado, que la funcionalidad, que las características del producto van a ser mucho mejores que las que me puedan ofrecer aquí a nivel local. Entonces, en ese momento a mí me conviene decir, hey, o sea, si yo estoy liderando por mi calidad en mis productos, pues aunque tal vez me pueda salir un poco más barato aquí en la región, pero realmente no va a tener la misma calidad que comprar algo de un producto o de alguna región donde el productor es el líder en el mercado. Y lo otro, pues hay una oportunidad igual de generar compras consolidadas, ¿verdad? Teniendo esta opción, que de repente digamos, bueno, mire, tengo dos o tres proveedores a nivel europeo, ¿verdad?, que me pueden proveer los diferentes productos que yo necesito, ¿verdad? Cada quien especialista en su área, cada quien con mejores precios y al final yo puedo venir y decirle, va, miren, consoliden en un solo envío, ¿verdad? Y entonces ya empezamos a hacer los paquetes y todo, yo recibo
lo que necesito o todo lo que necesito para elaborar mi producto de un solo lugar. Mientras que aquí, por ejemplo, podrá ser que me toca, bueno, tal cosa la voy a ver con este proveedor, tal cosa con este otro proveedor y tal cosa con este otro. Y de repente tengan calidades diferentes, características diferentes que no nos permite hacer que tengan el mismo nivel de calidad o de servicio de los productos o servicios que se están ofertando. Entonces, esa puede ser otra de las situaciones por las que le convenga hacer compras internacionales. Entonces, ahí al pie de la diapositiva les coloco que estas son ventajas presentadas dentro de la perspectiva local. Es decir, si nosotros nos situamos acá en el país, esas son como las ventajas que tiene cada uno de los tipos de compras de locales internacionales, pero puede que el panorama cambie, por ejemplo, si yo ahora me sitúo en Estados Unidos, y si me voy a trabajar en Estados Unidos, ya estoy en una empresa y todo, y digo, bueno, ahora voy a comprar a nivel local aquí en Estados Unidos. Bueno, el mercado local cambia muchísimo. Perdón, no se escucha bien el audio. Permítanme. Yo sí le escucho bien, Liz. ¿Y hoy? ¿Y ahora? Sí, sí, vaya, chévere. Pues me van a ver aquí como que estoy secreteando, pero ni modo. Bueno, entonces, básicamente lo que les comentaba ahí es que dependiendo de donde nosotros estemos basándonos, ¿verdad?, para hacer el análisis, probablemente si yo estoy en Estados Unidos, pues el mercado local va a ser mucho mayor de proveedores, va a ser mucho mayor que el que podamos tener aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces más diverso, más especializado, etcétera. Entonces probablemente las compras locales ahí me van a resultar mejores que las internacionales, etcétera. Y dependiendo, como hablábamos ahí, del tipo de sector para el que estemos comprando o del tipo de productos que estemos comprando. Puede que tal vez haya algún tipo de materia prima, de materiales, que en Estados Unidos sea difícil conseguirlo en una buena calidad, etcétera. Por ejemplo, si lo que quieren es pupusas, puede que tal vez digan, no, aquí no podemos conseguir buenas pupusas, tenemos que comprarlas a El Salvador, ¿verdad? Entonces, todo va a depender de eso, pero realmente es un panorama donde planteamos cuáles son como algunas de las facilidades que presentan las compras locales versus las internacionales, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos tener una clasificación de las compras de acuerdo a su programación, a su planificación, es decir, qué tanto tiempo nos tomamos para poder organizarnos y con anticipación decidir cuándo y cómo comprar, ¿verdad? Entonces, para ese caso los podemos dividir en compras programadas y compras no programadas, ¿verdad? Y en ellas vamos a tener dentro de las programadas aquellas que son estacionales, rutinarias, anticipadas o periódicas. Y para el caso de las no programadas vamos a tener compras por oportunidad, compras por urgencia o emergencia, compras especiales y compras especulativas. Ahora, pasamos a ver el grupito este de las compras programadas. En el caso, por ejemplo, de las compras estacionales, nos estamos refiriendo a aquellos productos que probablemente tienen un periodo en específico donde su demanda crece, donde se requiere más de este tipo de productos, ¿verdad? Y que por ende van a hacer que los volúmenes de compra, ¿verdad?, que nosotros hagamos de ese tipo de productos sean mucho más fuertes en esa época que en otras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
Son compras que se realizan con una periodicidad, si no es que anual, es cada cierta cantidad de meses. ¿Verdad? Es decir, por ejemplo, eh, cuando empieza la época de cultivo, ¿verdad? Muy probablemente las empresas de agroindustria van a vender mucha más semilla para los diferentes tipos de cultivo. ¿Y qué va a suceder? Que dependiendo del tipo de producto que se vaya a sembrar, va a tener diferente estacionalidad. Por ejemplo, en el caso del café, de la caña de azúcar, van a tener como un periodo en el año donde se va a sembrar, pero por ejemplo pueda que tengamos cosas como los juguetes plásticos o cosas para la playa que probablemente tengan su pico en 2 o 3 periodos en el año donde se da algún periodo de vacaciones, por ejemplo la Semana Santa, la Semana de agosto, de la vacación de agosto aquí en San Salvador, a fin de año puede que también tenga algún pico de demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente nos acercamos a una época, ¿verdad?, en la que vamos a tener cierta cantidad de tiempo para poder irnos a la playa y entonces obviamente todos se quieren ir a la playa, ¿verdad? Entonces va a haber cierta demanda, ¿verdad?, que si nosotros no pasamos como los productores de estos elementos, quiere decir que en esos momentos esta demanda de estos productos en específico va a impactar a nuestros proveedores también, dependiendo del tipo de materias primas e insumos que necesite para elaborar este tipo de productos. ¿Ya? Entonces, si de repente yo digo, miren, aquí necesitamos más colorantes, necesitamos más que algún tipo de plástico en específico que vamos a ocupar para producir ese tipo de elementos, ¿ya? Entonces ya sabemos que en ciertas fechas va a haber una demanda mayor, ¿ya? Y vamos a tener que actuar diferente, ¿verdad? Entonces, son materias primas o insumos que solo se pueden adquirir o se requieren en fechas específicas. Por ejemplo, lo que hablábamos, en el caso del café, por ejemplo, algunas cuestiones que sean específicamente o que se produzcan en una sola época del año. Son volúmenes de compra relativamente grandes en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a la hora de que nosotros elaboremos productos para las clases, por ejemplo, productos de papelería, de educación, pues obviamente voy a tener un par de épocas, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser diciembre, enero, ¿verdad?, cuando empiezan a dispararse el consumo de estos artículos, y entonces nosotros vamos a saber que para esas fechas tendríamos que estar produciendo un volumen, o tener ya listo un volumen bastante grande. Entonces, por ende, pueda que nuestra época productiva más fuerte sea noviembre, octubre, y entonces en esos momentos nosotros vamos a hacer una demanda más alta de este tipo de productos, para ya tenerlos listos de cara a las ventas que vamos a generar. Igual con los artículos de textiles, ¿verdad? Por ejemplo, en una de las empresas donde yo trabajaba sucedía bastante eso. Allá en Estados Unidos, por ejemplo, demandan bastante la ropa que tiene un químico antimosquito. Es decir, que la tela se le aplica un baño químico, ¿verdad?, y que al final lleva su proceso y todo, ¿verdad?, para que esto no sea nocivo, lleva sus proporciones y todo, pero que ustedes se ponen una chamarra, ¿verdad?, un pantalón de ese y no se, cualquier mosquito que se les acerca lo llama, se pegan en la ropa y se queman, ¿verdad?, por el químico que tienen. Entonces, claro, ese tipo de ropa lo ocupan únicamente en verano, ¿verdad?, cuando hay temporada de caza. Entonces, la demás parte del tiempo probablemente ese tipo de producto no lo vamos a necesitar, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a, como productor de ropa, por ejemplo, yo voy a tener que aprovisionarme con ese químico antimosquito, ese tipo de tela en específico, porque es muy variable, ¿verdad?, y con todos los elementos que conlleva la elaboración de ese producto para esas fechas en específico, ¿verdad?
Entonces, por eso se les denominan compras estacionales, porque si se fijan, van sus demandas en algunos periodos en específico. Y como dice ahí, en el caso de empresas comerciales, ¿vea? Son ese tipo de artículos que nosotros compramos para cierta temporada en específico, como ya lo hablábamos, por ejemplo, la temporada de pinturas que se da a fin de año, donde todos quieren tener su casa bonita, ¿vea? Entonces empiezan a comprar más pinturas, por ende yo tengo que estar aprovisionado, ¿verdad? Con los diferentes elementos, ya sea para producir la pintura, o si solo soy el comercializador, pues ya tengo que haber adquirido los lotes de pintura necesarios para poder surtir a mi mercado. Por otra parte están las compras rutinarias. Si se fijan, lo importante de esta clasificación es de que aquí lo que nos dice es cómo voy a ir yo programando estas compras, ¿verdad? Porque al saber que son estacionales, quiere decir que yo voy a tener una, dos o tres veces en el año donde voy a tener que estar programando esas compras para tenerlas listas ya de cara a las fechas en las que se van a utilizar. En el caso de las compras rutinarias, no. En el caso de las compras rutinarias, ¿verdad? Estamos hablando de que esto se va a estar realizando básicamente mes a mes, ¿verdad? Voy a estar comprando ya sea cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, dependiendo del periodo de compra del producto y de aprovisionamiento que nos hagan los proveedores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, son compras en volúmenes muy extremos, ¿verdad? Muy grandes o muy pequeños. Se compran con una periodicidad corta para no mantener inventarios altos, ¿verdad? Son materias primas o insumos que se ocupan recurrentemente, ¿verdad? El requerimiento de estas no tiende a variar mucho en la empresa. Es decir, ya tenemos más o menos mapeado cómo se comporta esa demanda y entonces no nos vamos a llevar ninguna sorpresa, a no ser que de repente haya algo fuera del mercado que nos incite a cambiar de forma drástica esto, ¿verdad? Como por ejemplo sucedió con las mascarillas en el caso de la pandemia, ¿verdad? Es un caso bien puntual donde yo tenía cierta demanda de mascarillas, de insumos médicos, ¿verdad? Que vendía al año, pero de repente vino una pandemia y entonces en un mes se acaban lo que tenía para todo el año. Pues, entonces, pero por lo demás, si son compras rutinarias, ya son, por ejemplo, para la producción de pan, ¿vea? O de harinas, ¿vea? Entonces yo ya tengo una demanda específica que probablemente en enero tenga que requerir 300.000 libras de trigo, ¿verdad? Pero en marzo bajan a 250 y así sucesivamente vamos a empezar a ver que hay un volumen cambiante, ¿verdad? Entre los diferentes meses, pero que ya lo tenemos mapeado, ya sabemos cómo es ese comportamiento, ¿verdad? Entonces en ese momento es mucho más fácil para nosotros hacer esas compras porque ya sabemos, bueno, para eso le vamos a pedir tanto, entonces lo tengo que colocar en el anterior, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Verdad? Igual pasa, por ejemplo, para productos de ferretería, para elementos o insumos de mantenimiento para las empresas, que ya sabemos que más o menos tienen un comportamiento ya específico, ¿verdad? En los restaurantes o en las tiendas, ¿verdad? O supermercados, pues igual ya tenemos un comportamiento en específico que de no ser por alguna iniciativa, como por ejemplo en el caso de las bebidas, ¿verdad? Que de repente dicen, hoy le bajamos a la cerveza, hoy le bajamos a la soda, y entonces toda la mara, pues compremos un montón, ¿verdad? Y para el fin de semana. O sea, en ese caso es que nosotros empezamos a ver que de alguna forma despuntan esas necesidades de compra, pero por lo general son compras rutinarias que nosotros vamos a tener ya previstas y que sabemos específicamente cómo se comportan y precisamente vamos a saber también cada cuánto las vamos programando, si cada mes, cada 15 días, cada 2 meses, etc. Por otra parte tenemos aquellas que son de forma anticipada o periódica. ¿Ya? Esto es como el ideal de la gestión de compras, ¿verdad? Son materiales o insumos cuyas demandas se encuentran mapeadas y de acuerdo al comportamiento
de consumo, ¿verdad? Lo que ya hablábamos, ¿verdad? Tanto las rutinarias, ¿verdad? Que son elementos, digamos, que nosotros ya los tenemos contemplados, que los vamos a ir comprando ya sea en volúmenes grandes o en volúmenes pequeños, ¿verdad? Pero también tenemos las compras anticipadas o periódicas, ¿verdad? Donde nosotros ya decimos, bueno, estos son los insumos que nosotros necesitamos para la producción en general de los productos que yo elaboro, ¿verdad? Y entonces ya tengo cómo es el comportamiento, ¿verdad? Perdón, en este caso, las rutinarias estábamos hablando de aquellos elementos complementarios, digámoslo así, de nuestros procesos productivos, y por eso hace referencia a elementos de mantenimiento, de ferretería, etcétera, porque son cosas que probablemente yo las voy a ocupar como complemento de, ¿verdad? Pero que no me conviene tenerlas en grandes cantidades porque sé que las puedo ir surtiendo o requiriendo de acuerdo a los volúmenes de compras que ya tengo definidos de forma periódica. Son como acompañamientos de los demás insumos que yo estoy elaborando, que yo estoy requiriendo para elaborar mi producto. Entonces, aquí son la gran mayoría de materias primas e insumos que tenemos dentro de nuestra empresa y que nos ayudan para producir el bien o servicio que estamos elaborando. Y los periodos de compra también ya están bien definidos y las cantidades o variaciones que estas pueden tener. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Hay algo que deseen revisar o que vuelva a explicar antes de que hagamos la pausa? Vaya, por el momento dicen que todo está bien. Vale, entonces tomémonos unos 2 o 3 minutos solo para poder tomar agua o algo y terminamos con esta presentación.